Hola, hola, bienvenidos una vez más a Cocina con Lupe. Espero me hayan extrañado esta semana. Si no, pues no importa. El día de hoy voy a hacer un flan. Para empezar, vamos con la historia, ya saben. Yo pensé que el flan era mexicano, como todos creo. Pero así que aquí va la historia. Este postre se remonta a Roma en la Edad Media y se llamó tiropatina y se volvió popular ya que los huevos eran escasos y caros durante la Cuaresma, los 40 días previos a la Pascua, periodo en el que estaba determinadamente prohibido comer carne. Entonces se llamó flado, torta plana en latín medieval, una preparación de huevos cuajados, una versión saladas y dulces con pescados, verduras, frutas y quesos y miel. En Francia y España, la variante del dulce flado comenzó a servirse como postre invertido, con una salsa de caramelo y pasó a llamarse flan en la península ibérica y crème brûlée entre los galos, y América llegó a través de la conquista española. Estos son los ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Es una receta muy sencilla, todos lo podemos hacer. Incluso si tienen horno o si no tienen, en el caso pues yo sí tengo, así que lo voy a hacer en horno. Los ingredientes son, vamos a necesitar una licuadora. Ya saben, yo sigo sin licuadora, tengo esta cosa. Necesitamos 5 huevos. Vamos a poner nuestra jarra para licuarlos. Necesitamos una lata de leche condensada. Necesitamos una lata igual de leche evaporada. Esta hay que abrirla con el abre lata porque no trae cómo abrirla. Igual va para la jarra. Todo. Y vamos a necesitar un paquetito de queso crema, más conocido como Filadelfia. Necesitamos un paquetito. De preferencia que sea a temperatura ambiente para que sea más fácil licuarlo. O igual si gusta lo pueden partir en pedacitos más pequeños para que se licúe mucho mejor. Creo que sí, vamos a ponerlo en pedacitos. No sé si era muy grande. Y el azúcar es para el caramelo. Ahorita les explico cómo. Y todo esto lo vamos a licuar. Ya que tenemos todo, ahora vamos a licuarlo muy bien. Con cuidado. Creo que ya quedó. A ver qué. Tenemos que checar bien que el queso se licúe bien para que no queden grumitos. Creo que se ya quedó un poquito más. Listo. Ya que tenemos nuestra mezcla lista, ahora vamos a hacer lo que es el caramelo. Y para eso vamos a utilizar nuestra taza de azúcar. Bueno, son 3/4 de taza, no es una taza completa. Voy a utilizar un sartén antiadherente y aquí vamos a derretir nuestro caramelo. Y vamos a esperar por unos minutos. Por mientras podemos ir revolviendo el azúcar, pero una vez que se empieza a derretir la tenemos que dejar así muy... O sea, no tocarlo para que se derrita bien. Y vamos a esperar unos minutos. Tiene que estar a temperatura media, entre media, no muy alta y no muy baja, porque si no se nos va a quemar el caramelo y no queremos que nos pase eso. Ya no, mi azúcar se está derritiendo, así que la empiezo a mover un poquito. Tiene que quedar un color dorado, no quemado, dorado. Esta es una miserable que resiste el calor, no es cualquier espátula ahora sí, que si no se les va a derretir una de plástico. Hay que tener cuidado con... Está empezando a sacar humo. Le falta un poco de color, así que lo que hago la levanto. Espero y no empiece a sonar la alarma.
Ya que está toda la azúcar derretida, ahora la voy a pasar a mi molde. Con cuidado. No se vayan a quemar porque está muy caliente. Y lo vamos a esparcir por todo el molde antes de que se enfríe. Porque cuando se enfríe no se va a poder mover. Y nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar la mezcla aquí encima. Pensé que no iba a entrar, pero sí entró toda. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a cubrir con papel aluminio para meterlo al horno. Lo tapamos muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a meter al horno por 1 hora a 180 grados, que son 465 Fahrenheit si no me equivoco. Y vamos a hacer un baño María, pero en este caso va a ser al horno. Aquí tengo mi charola, tiene que ser una charola profunda para que le podamos poner agua. Pongo aquí mi flan y ahora lo que voy a hacer, lo voy a rellenar de agua. Y le puse 2 tazas y media, tiene que llegar como que al ras, no completamente llena la charola. Y lo vamos a dejar por 1 hora en el horno. Mi horno ya está precalentándose, así que va para adentro. En caso de que no tengan horno, lo pueden hacer el baño María tradicional, que es con una vaporera, igual se hace lo mismo. Pero yo como tengo horno, así que nos vemos dentro de 1 hora. 1 hora después. Pues ya salió mi flan, ahora es momento de ver si realmente ya se coció. Vamos a quitarle el papel aluminio. Vamos a ver si se levantó. Y lo que vamos a hacer, vamos a meterle la punta del cuchillo y si sale limpio, como pueden ver, ya está. Ahora viene la parte interesante, que es voltearlo. Lo que pueden hacer, puede dejar que se enfríe un poquito para voltearlo. Lo que voy a utilizar un trapo porque todavía está caliente el molde. Y esta es la parte que no me gusta. Yo lo voy a hacer, no sé si voltearlo aquí o voltearlo allá en el lavabo para que no me manche. Hay que contar rápido. 1, 2, 3. Oh. Dale. Ahora nada más hay que esperar, ojalá y que no se quede pegado. Porque si no, ya fuimos. Ahora no sale. Voy a voltearlo otra vez porque olvidé despegarle las orillas. Ay, te verás conmigo. Vamos a despegarle bien las orillas. Por eso no se despegó. Ahora sí. Vamos de nuez. Así debe de salir. Dale. Pues mira, si salió, nada más se partió un poquito aquí, pero salió entero salió. Ahora vamos a darle la presentación final. Y pues así quedó nuestro flan. Ahora lo que voy a decorarlo. Estas son obleas, si no me equivoco, me lo regaló mi amiga Noemí.
un saludo para ella. Estos son de México. Y vamos a poner varias de decoración. Vamos nada más como que encajarlas encima del flan. Realmente el orden no importa. Nada más como que para darle presentación. Ya saben, pueden partirla en diferentes tamaños, colores. Vamos a partir esta entera. Y yo lo que hice con la misma azúcar que hice el caramelo, lo que hice, puse un poco en un papel encerado y las puse aquí para que se hicieran como a polvito. Y le vamos a poner por la parte de encima. Ya se les enseño que de vuelta. Y así quedó, este es el frente. Pues vamos a cortar ahora un pedacito para que vean que sí salió bien nuestro queso napolitano. Ay, la corté descuadrada. Necesito una de esta para que no se me rompa. Vamos a ponerlo en el platito. Y vamos a darle igual una presentación. ¿Por qué no? Voy a poner un poquito de azúcar. Y así va a quedar. Como pueden ver, está bien cocido, tanto por dentro como por afuera. Tiene un color doradito. Pero es momento de probarlo. Claro, mi parte favorita. Vamos a probarlo. Aquí está, miren. Está bien cocido. Lo que pueden hacer, lo pueden dejar en el refri para que cuando esté bien frío esté mucho mejor. Pero pues ya saben, aquí corremos de tiempo, así que está muy rico, ¿eh? Y pues así llegamos al final del video. Ya saben, si les gustó, no se lo olviden regalarme un like, comentar qué receta les gustaría para la próxima semana. Si tienen esta receta me pueden etiquetar en Instagram o Facebook como @cocinaconlupe. Nos vemos la siguiente semana con receta diferente, ya saben. Y pues sin decir nada, pues sería todo de mi parte y adiós, bye, hasta luego.